You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la saga de Misión Imposible. De eso hablamos justamente en la primera parte, como una reflexión, revisión de las primeras 7 películas de la saga. Y ahorita ya vamos a hablar de la octava y presuntamente última entrega de Misión Imposible, llamada The Final Reckoning. Esta película se estrenó hace 2 semanas en cines, que por cierto, se me olvidó el gran dato de que todas las películas de Misión Imposible las pueden ver en Paramount Plus, están ahí disponibles en esa plataforma. La verdad es que personalmente no lo súper recomiendo porque tienen un pésimo sonido y no una buena imagen, pero funcionan. Si quieren ir a verlas ahí, adelante. Si no, pues sí, lo mejor sería que se rentaran o compraran por ahí digitalmente o en Blu-ray o no sé, en otro medio que no sea Paramount Plus. Pero como digo, funcionan, ¿no? O sea, nos funcionaron para el maratón, así que no pasa nada, funciona. Pero bueno, están en Paramount Plus disponibles y pues como les decía, The Final Reckoning está ahorita todavía en cines, probablemente. Y bueno, querido público, pues miren, la verdad creo que no tiene mucho chiste hablar de la película sin spoilers. Así que definitivamente vamos a hablar con spoilers de esta cinta porque, digo, Misión Imposible, o sea, tenemos que hablar de cada una de las secuencias que ha pasado. Y sobre todo creo que el problema siento yo que de esta película, porque tengo más contras que pros del final de la última entrega de la saga. Y pues como decimos, pues, o sea, literalmente es como 2 horas de explicación y media hora de acción, entonces tengo que decir... 50 y 50, yo hice la cuenta. Bueno, sí, Héctor dice que fueron 50-50, pero en feels se siente como 2 horas y 40 minutos. Aparte que es una película larguísima, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí, ya hoy vamos a ver, ya habíamos hecho el maratón, así que teníamos que ver Misión Imposible. Pero bueno, vamos a hablar de ella con spoilers, así que si querido público no quieren escuchar spoilers, regresen después de que hayan visto la película. Personalmente, no creo que les afecten, la verdad, si escuchan los spoilers. Esta película es tan enredada que al final del día creo que es más interesante verlo que escucharlo. Así que, o no, depende. Pero bueno, entonces vamos a hablar con spoilers. Pues bueno, yo ya les di ese pequeño preview de que no me encantó la última entrega. Siento que fue demasiado explicativa, fue algo sobre todo en estas 2 últimas entregas, en las 7 y 8, siento yo que pecó Misión Imposible de querer explicar una trama un poquito más complicada que las anteriores, lo cual para mí no era necesario. Esta última entrega para mí inició de la peor forma posible, que es con flashbacks. Y si algo saben de mí, querido público, es que yo odio los flashbacks. Se me hacen una falta de respeto para el público que vio las 7 películas antes de entrar a esta película. Pero sobre todo creo que, o sea, es como si el público no recuerda las películas anteriores, ¿qué hace viendo Misión Imposible segunda parte de Final Reckoning? Porque como dice Andrea, o sea, lo padre sí es que Misión Imposible funcionan como standalones, pero en este caso sí tenías que haber visto al menos la anterior. Así que bueno, en fin, el punto es que los flashbacks, lo único que logran, a mi parecer, es que sientas que te perdiste de algo cuando no te has perdido de nada realmente. Siento que a la película sí le sobra una media hora fácil. Sobre todo el inicio, creo que es muy atropellado como empieza y la acción llega horas después y a mí eso la verdad sí me frustró un poquito. Me molestó mucho que no hubiera persecución de carros ni de motos, que es algo que yo disfruto muchísimo de Misión Imposible, y que no hubiera en esta entrega me enojó muchísimo. Y tengo otra queja, pero esa vamos a darla más al ratito. Pero bueno,
ya que llegamos a la acción, el submarino, los aviones, todo el final, esa parte sí ya dije, sí, esto es Misión Imposible definitivamente y esto es cine. Eso, todo eso lo disfruté muchísimo, pero sí, para llegar a ello nos tardamos 3 años y la verdad eso a mí no me gustó para nada. Pero bueno, a ti Andrea, ¿qué te pareció la última entrega de Misión Imposible The Final Reckoning? A mí la película me gustó. La verdad es que siento que sí tiene sus fallas. Yo creo que no es la mejor película de Misión Imposible, desgraciadamente, porque bueno, para cerrar, yo esperaba que fuera pues mucho mejor, ¿no? Lo que nos habían planteado en la película anterior, pues iba para eso, ¿no? Porque la película a las 7, lo que nos está planteando era pues la importancia de esta llave, ¿no? Y qué iba a abrir esta llave y por qué era importante la llave, y nos plantean por ahí un par de conceptos, ¿no? Y ambas películas son películas muy largas, o sea, creo que son las más largas de toda la saga, ¿no? Duran más de 2 horas, 2 horas 40 más o menos, cada una de ellas, 2 horas 50. Y uno esperaba una historia mucho más grande, ¿no? Si bien más elaborada, creo que ahí como que está fraccionada y no queda completamente equilibrada entre las dos películas, ¿no? O sea, creo que la anterior está mucho mejor distribuida en términos de la acción, ¿no? Ahí sí hay persecución en minicoches, ahí hay motocicletas, ¿no? Hay trenes, entonces hay muchas cosas, y tiene una mayor carga de acción, ¿no? Y se limita un poco solamente a la trama al término de la llave. Y esta segunda parte se siente muy desbalanceada justamente porque toda la primera hora es muy explicativa, ¿no? Es como, y muy redundante en lo que nos está queriendo, pues contar, ¿no? Hace muchísimo énfasis sobre lo mismo, en la entidad, en esta tensión, ¿no? Que hay entre países porque la entidad controló armamento nuclear, quién va a atacar primero, el único que puede hacer todo es Ethan Hunt como siempre. Entonces, como que la película, incluso los mismos personajes te están sobreexplicando por qué es importante que Ethan haga esto, por qué es importante que ellos hagan esto otro, ¿no? Y la repercusión justamente de cada una de esas acciones. O sea, sí se siente como ese desbalance. Yo entiendo que en parte es porque estas dos películas pues se vieron afectadas en gran medida por la pandemia. Hubo cambios en el guión, el presupuesto, a pesar de que es muy amplio, tuvieron mucho dinero en sus manos, pues justamente este dinero se emplea en hacer todas estas escenas de acciones reales, ¿no? O sea, si es Tom Cruise sumergido en un tanque, ¿no? Grabando como si estuviera en un submarino, si es Tom Cruise entre avionetas, ¿no? Haciendo estos cambios de una avioneta a otra, colgado de un ala, ¿no? Todo eso requirió meses de producción, requirió dinero para que tuvieran pues todos estos elementos técnicos a su disposición, análisis, ensayos, ¿no? O sea, se entiende que se vieron afectados por diferentes variables, ¿no? Tanto de tiempos como de esta pausa que hubo con la pandemia, y pues también lo que querían hacer, ¿no? Y qué tan espectacular querían que se vieran al menos las dos escenas de acción medulares de esta película. Entonces, yo consideré mucho eso, consideré que al final, como fan de Misión Imposible, sí estoy satisfecha porque sí vi la acción, ¿no? Sí vi la misión que era muy imposible de hacer, pero también está esta otra parte de que hay cosas que no quedaron bien pulidas, hay cosas que visualmente incluso se ven medio feitas, ¿no? Y creo que es en parte la edición que tienen. Creo que esta película no tuvo una buena edición, y eso también hizo que esta primera parte, esta primera hora se sintiera tan densa, y ya lo demás fuera como cobrando un mejor ritmo, ¿no? O sea, es importante decir que en la edición, parte del trabajo que se hace pues, es eso, ¿no? Darle también cierto ritmo a las películas de acuerdo a los cortes que se van haciendo, ¿no? Entonces,
Si bien a mí me gustó mucho y la disfruté como disfruto todas las películas de Misión Imposible, la mayoría de ellas, creo que sí tendría yo que ser objetiva en que tiene varios peros a nivel de guión, sobre todo. Sí, como dices, creo que el asunto sí es la edición. Yo también ahí concuerdo con eso. Siento que hay, también como dices, el guión faltaba pulirlo, pero bueno, sabemos también, como decías, como bien decías, todas esas circunstancias. Al final del día, ¿cumple como película de Misión Imposible? Sí, probablemente. Creo que no yo creo que si la vuelvo a ver la película, que no quiero hacerlo, pero podría hacerlo en algunos años, tal vez ya no la odiaría tanto, o más bien no me disgustaría tanto. Me pasó con la 7 me acuerdo que no me gustó. Y ahora que la volví a ver para este maratón, la verdad dije, la verdad no está tan mala. Hubo un asunto que me disgustó mucho en su momento, pero ahora que ya lo sabía, que bueno, que básicamente en la 7 fue la muerte de Ilsa. La muerte de Ilsa a mí me enojó muchísimo. Primero la fake muerte de Ilsa y luego la muerte de Ilsa que el team de Lulu decimos que también fue fake. Este, todo 100% eso, fake. sí, 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 es falsa. No, Ilsa Faust vive. Pero bueno, antes de llegar a eso, em, creo que a mí eso me disgustó muchísimo de la séptima. Entonces también llegué con ciertas expectativas a la octava y que algunas no se cumplieron, incluyendo literalmente una secuencia de persecución de autos. Entonces yo creo que si ya la veo un poquito con menos expectativas, tal vez no me va a disgustar tanto. Pero la verdad es que sí, como dices, para mí sí es de las más débiles de la saga de Misión Imposible. Y no por el craftsmanship, no por cómo está hecha en sí la película, bueno, que sí es por eso un poco, pero sino es más que nada por cómo es, o sea, bueno, más bien, no es porque no sea una película de Misión Imposible, porque como bien lo dijiste, Andrea, es la misión más imposible de todas. O sea, realmente aquí Ethan Hunt gastó sus 7 vidas de un golpe porque tenía, o sea, literalmente todo lo que hacía Ethan era una apuesta tras otra. Y en general me gusta este concepto de la película donde literalmente estamos apostando porque la gente es buena y va a tomar buenas decisiones para ayudar a otras personas. Y esa es la misión más imposible de todas, a mi parecer. Pero al final del día es una película con buenas intenciones, es una película que habla de cómo debemos confiar en la otra persona, cómo la otra persona también tiene que tomar la decisión más complicada que es confiar en otro, que cómo la gente tiene que literalmente luchar en contra de sus prejuicios, de su odio, de su venganza, de su ira y tomar la decisión de cooperar con otra persona. O sea, la verdad, en ese aspecto a mí me parece una película muy interesante, con un muy buen mensaje, pero sí, definitivamente no orquestado de la mejor forma. Pero bueno, Héctor, ¿tú qué opinas de esta última entrega de Final Reckoning? Yo sí, yo cada día que pasa creo que me gusta más. O sea, lo que pasa, bueno, una cosa que tiene es que tiene muchos actores, tiene muchos personajes y yo creo que la mayoría de ellos, o sea, brilla. O sea, tenemos Angela Bassett, como la presidenta de Estados Unidos. O sea, y es la creo que es la presidenta más ficticia en la historia del cine, o sea, porque es justo lo que uno querría es que fuera la persona más poderosa del mundo en esa situación. O sea, y luego después ella inicia así como que toda una cadena de situaciones para que todos ayuden a Ethan Hunt basado básicamente en fe. O sea, ella le pide a su amiga, la admirante, Hannah Waddingham, de que le deje utilizar su portaaviones. Y luego después ella le manda la medallita de San Cristóbal para el capitán del submarino, que es Stramet Tillman, actor maravilloso que yo creo que tiene uno de los mejores diálogos en la serie cuando le dice and you must be out of your mind.
O sea, y luego pues también tenemos a Nick Offerman, es el general de los Estados Unidos que al final se sacrifica para proteger a la presidenta. O sea, todos esos actores brillan. También está Kathy O'Brien, como un abuso que también ayuda a Ethan cuando sea. Y a mí se me hace que todos estos personajes sirven para que la película tenga mucha vida, sea muy vibrante. Y luego también, la cosa que yo creo que más me gusta de todo esto es que absolutamente todo lo que suponía que era Misión Imposible en esa cita está potenciada al máximo. O sea, tenemos ahora sí a Ethan Hunt como esta figura casi redentora de la humanidad, o sea, que con su fe se sacrifica y luego después revive, la gracia lo hace revivir para salvarnos a todos, peleando contra el Señor de las Mentiras, que es la entidad, que la entidad está confiando en que la humanidad se va a traicionar y que no vamos a trabajar juntos y Ethan está confiando que eso no es cierto. O sea, eso es un nivel fantástico que la serie no había alcanzado hasta este momento. Y además, a pesar de que sí, todas las películas había mucha ciencia ficción, había todos estos gadgets, pero aquí sí ya es, o sea, así es 100%, pues ya dejó de lado casi todo ser un thriller de espía para convertirse en una película de ciencia ficción. O sea, todos esos elementos que venía aquí los llevaron al límite y es precisamente, o sea, ese entusiasmo es el que hace que me deje llevar por la película, a pesar de que es cierto, o sea, las cosas que están diciendo son ciertas, o sea, sí tiende a tener mucha exposición, sí tiende a utilizar demasiado los flashbacks, o sea, a lo mejor en la hechura de la cinta tiene ciertas fallas, o sea, pero en lo que cuenta, en lo que respecta a la temática en sí y a cómo nos está mostrando todos estos momentos y en cómo utiliza la emotividad de lo que hemos sido fans de esta película, de esta saga por décadas. O sea, tenemos la muerte 100% heroica de Luther, o sea, para salvar personas, o sea, que aún así tiene un momento para despedirse de Ethan y luego después le deja un discurso hermoso en el que le recuerda a Ethan su papel y lo que significa realmente el ser humano, el ser un héroe. O sea, todos esos momentos a mí se me hace que son aterrizados de una manera muy satisfactoria. O sea, y si ya tomamos en cuenta los stunts, yo creo que sí son los más impresionantes de la saga. O sea, lo del submarino es completamente asfixiante, es completamente claustrofóbico y lo de los aviones, yo realmente no recuerdo haber visto un stunt tan impresionante así en una película. O sea, genuinamente cómo está filmado, cómo está editada, o sea, cómo tiene una narrativa esa escena de acción, o sea, cómo inicia con Ethan en un avión distinto al que sabemos que va a terminar, o sea, fue genuinamente maravilloso. Y yo soy una de las pocas, bueno, no sé si soy de los pocos, pero yo sí defiendo al villano, a Gabriel, porque es 100% una caricatura, es 100% un Looney Tunes y su muerte va de acuerdo a cómo debería ser la muerte de un personaje así. O sea, fue un momento increíblemente gracioso y fue justo como debió haber muerto. O sea, y a final de cuentas, o sea, todo eso me dejó bastante satisfecho. O sea, son cosas que yo esperaba de una película de Misión Imposible y sí me acabó dando un poquito más. O sea, en internet y como había dicho también en Crónicas, lo que más me recuerda a esta película a mí es Dark Knight Rises. Es una película que tiene obviamente fallas, que a lo mejor su alcance fue bastante ambicioso, pero a final de cuentas me deja una resolución muy satisfactoria, que sí obviamente no llega a algo como Return of the King, pero como dijimos en Crónicas, Return of the King es una anomalía, es algo completamente fuera de lo normal, que no se puede utilizar como vara. En general, los finales de una historia tienden a ser un poquito, no alcanzan la calidad de entregas anteriores precisamente por eso, por la ambición y por las ganas de cerrar historias, pero algunas de ellas, como quiera, logran cumplir su cometido y yo creo que Final Reckoning es una de ellas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la escena de los aviones, porque, o sea, ya han sacado un poco de detrás de cámaras de esa escena. Y la verdad sí está bien impresionante todo lo que hicieron para poder hacerla. O sea, realmente me parece increíble. Y pues sí, evidentemente hay que subrayar que lo del submarino también me parece muy bueno, súper claustrofóbico. Y cualquier stunt, ya lo decíamos en Crónicas, cualquier stunt
que se realice en el agua siempre es súper peligroso. Entonces, o sea, esas dos partes que son las partes más importantes de la película, o bueno, de acción, creo que están increíbles. O sea, sé que Tom Cruise se desmayó al menos como 3 veces ahí en los aviones de cómo daban las vueltas y todo. Y no Pero, lo dudo, o o- sea, a la brega. con gusto. Que ya ahorita tomando, o sea, del repaso de todas las películas y otros stunts, pues ya creo que queda establecido que Tom Cruise le tiene miedo al agua. O sea, los únicos stunts que sí le han ocasionado. Porque estuvo a punto de ahogarse en Top Gun. No sé si conocen esa anécdota. Ah, no, En no, el no. 86. En el Órale. 86, se cayó al agua, estaba en el portaaviones, se cayó al agua, y tienen que ir los bus a rescatar lo que se ahoga, y yo creo que desde entonces le tiene miedo al agua, o sea, en el stunt de Misión Imposible 1, el del tanque en la pecera, ese estaba nervioso, realmente no lo quería hacer. Y los detrás de cámaras de esta escena en submarino o en Rogue Nation, en el que también tiene un stunt debajo del agua, también se ve muy serio. Y lo que dice Minecraft es, y todos los demás que está colgado de un avión, de un helicóptero o de un edificio, está risa y risa. Ahorita se desmaya, pero sí se desmaya, pero luego se levanta y risa otra vez. De hecho, tienen una anécdota ahí del Burj Khalifa, Brad Bird. Bueno, más bien, esta la contó este Simon Pegg, que decía que todo mundo, así que cuando entró a la habitación donde estaban los coordinadores y todas las cámaras checando a Tom Cruise y los de los cables checando los cables y habla, que todo el mundo está callado, serio, concentrado y bla, bla, y que de repente nada más se escucha ¡wow! Que era Tom Cruise, estabas volando así a través de la ventana. ¡Wow! No, se escucha ¡pa! De que se estrellaba con el otro lado y y que se estaba riendo y todo el mundo súper serio y Tom Cruise nada más estaba ¡uy! Pero sí, el que más disfruta todo esto es Tom Cruise, definitivamente. Yo no sé También cómo. otra de esas del Burj Khalifa, en el que la primera vez que lo intenta hacerle correr y darse la vuelta, se va de boca. Se pega en la cara al voltearse. Y luego después, pues ya todos bien preocupados, decían, no, pues sabes que vamos a cancelar este stunt pues, todos ahí, todos los más ejecutivos. Y en lo que estaban ahí discutiendo de que ya no lo iban a hacer, ya Cruz ya había reseteado y ya había completado la toma. Sí, no, está bien loco este cuate. Ay, pero sí, o sea, y creo que efectivamente, o sea, esos dos stunts, como digo, por eso creo que los últimos 40 minutos sí valen mucho la pena de la película, porque sí son impresionantes, y Misión Imposible también la tienen que ir a ver a IMAX, porque bueno, ya no sé si está en IMAX ahorita, pero si la pudieron ver en IMAX, híjole, que siempre estas películas son las que más se disfrutan en IMAX, porque pues están hechas es para eso, para verse en lo más amplio posible, de la mejor forma posible. Y pues como dices, al final del día es un arte ver, o sea, desde el momento me acuerdo que los aviones, o sea, en el momento que sale Tom Cruise de la primera cabina del avión, ya que tira al otro piloto y así, y cómo el aire le pega en la cara y cómo se le estira, o sea, dices, es que eso, o sea, no hay manera de fingirlo. O sea, puedes ponerte ventiladores gigantes y lo que quieras, pero no, o sea, hay una forma en que dices, eso es real. Y es cuando yo digo, incluso las personas que creen que esto es CGI, o sea, al ver eso, yo creo que hasta lo dudan, o sea, sienten que no es CGI, porque efectivamente se siente que no es CGI, ¿no? Se Eh, siente, sí, cuando es CGI, o sea, siempre hay algo que nuestros cerebros dicen que se siente como CGI. O sea, hay algo muy mínimo siempre que no checa, pero pues en este caso no, en este caso sí estaba ahí en un avión intentando treparse a otro. Está bien loco este cuate. Ay, 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 pero sí. Y creo que, o sea, hablando de los demás personajes también, creo que otra cosa que a mí no me gustó, pero igual es porque mi amor por Ilsa es incondicional, es el personaje de Grace. O sea, amo a Hayley Atwell, o sea, lo hace muy bien ella, Es pero maravillosa. había momentos bien awkward con mi asexual king, my asexual king, mi rey asexual Ethan Hunt, donde
como que querían que Grace fuera un interés amoroso, pero en el estilo de Misión Imposible no lo iba a hacer. Entonces, esa parte donde Ethan Hunt resucita porque básicamente se congela ahí en el mar y luego Hailey llega y como que lo besa, pero es para revivirlo realmente, no para besarlo. Y luego como que están ahí en la cápsula de descompresión, pero así como filmado como una escena de sexo, pero no lo es porque nada más está ahí junto a él para, no sé, calentarlo o whatever. Físicamente, no mentalmente. Y como que toda la película, como que Grace le echa el perro a Ethan, pero Ethan obviamente la ignora porque asexual king. Entonces, ay, no sé, todo eso me pareció Porque él se lo está tan esperando en el búnker. I know. Pero ahorita vamos a eso. Pero, híjole, no sé, o sea, esos momentos eran los que a mí también yo decía, o sea, cada vez que Grace se le acercaba a Ethan, literalmente me daba como asco. O sea, era como, no, 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 o sea, ah, fueron, fueron esos pequeños momentos que con otros personajes que a mí no me gustaron. Pero por otro lado, por ejemplo, Benji, que es un personaje que a mí no me caía bien al inicio porque sentía yo que nada más era un personaje de comic relief, que sí lo es, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando mucho y me encantó que esta película no solo ya Ethan Hunt básicamente le diera la batuta, o sea, le diera su puesto de él a Benji, sino que él también tuviera la oportunidad de dirigir a su propio equipo y pues de salvar él también al mundo, ¿no? Entonces creo que eso también a mí me pareció genial, o sea, la verdad yo no estaba en mi bingo card que Simon Pegg se convirtiera en el coprotagonista de Misión Imposible casi casi, lo cual me pareció increíble. La muerte de Luther me molestó claramente, pero estaba más justificada en el guión. Entonces, bueno, ok, lo aceptamos, pero creo que esas fueron las partes como padres. Y bueno, obviamente esta chica, ¿cómo era? ¿Paris se llama? Paris. ¿Paris? Paris. Ay, no, yo amé a Paris. O sea, el hecho de que ella solo hable en francés me parece icónico. Wow, o sea, 10 de 10, excelente servicio. Y como a ella o le hablan en inglés o le hablan en francés, me parece también icónico. O sea, creo que la verdad es que para mí, y no lo dije en la anterior parte, pero las mujeres de Misión Imposible es lo que le dieron el alma a esta saga. Porque sí, Tom Cruise hace las cosas locas y corre y bla, 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 bla. Pero la verdad es que casi siempre las protagonistas, bueno, desde Ilsa realmente, sí le dan otro feeling a la saga y sí le dan otra, no sé, eso, le dan otro feeling a la saga. A la saga. Y Paris me pareció, en la anterior como villana estuvo bien, no se me hizo increíble, pero ahora ya que estaba como parte del equipo, me pareció increíble, la amé en su viaje de venganza, no venganza, porque no podía vengarse hasta que le autorizaran y cuando le autorizaron no pudo vengarse, pero, pero me pareció increíble como parte del equipo. Pero bueno, Andrea, no sé, ¿tú qué opines justamente de los otros personajes aparte de Ethan? ¿Algo que te haya resaltado de las interacciones en esta película? Sí, de hecho, creo que esta película es donde más personajes hay, o sea, y lo mencionaba Héctor, ¿no? O sea, estamos viendo un elencazo, porque además mm, hay grandes figuras, grandes actores que se unen, aunque sea por un minuto o un segundo en pantalla, y eso también en cierto momento se vuelve abrumador, ¿no? Porque quisiéramos ver más de Angela Bassett en una posición de presidenta bajo esta tensión política mundial. Tenemos justamente todo este nuevo equipo de Ethan que además se junta justamente en esta saga, o sea, en esta película, pues, o sea, tenemos al que era como un policía, o no que era como, era un policía, tenemos a Paris, tenemos el personaje de Grace, o sea, o sea, tenemos muchísima gente ahí que si bien algunos ya traían ese desarrollo, como el caso de Benji, a mí también me encantó que aquí Benji tomara mayor responsabilidad, ¿no? Y dejara de ser este personaje negativo, porque todo lo veía negativo, pero siempre lo iba a resolver Ethan, ¿no? Y ahora fue como de tengo que ser ese líder que también propone, que también coordina, y sí seguir confiando en que todo esto se hace
para que Ethan al final nos ayude a resolver algo mayor, ¿no? Me gusta eso, me gusta esa responsabilidad que tiene el personaje de Benji, me gusta en ese sentido el equipo, cómo se forma, ¿no? Si bien se siente como muy extraño porque todos van llegando de una manera que no es como en las otras películas, ¿no? Que ya eran equipos mucho más formados justo por el FMI y ahora son estos como personajes que se unen en el camino, ¿no? Paris pasa de ser la villana a ser este personaje que busca la venganza, el personaje de Grace, ¿no? Es ser esta pues, carterista, a ser como justo este raro interés amoroso de Ethan, que eso es a mí lo que me conflictó de la saga, bueno, de la película anterior, porque al momento en que Rebecca Ferguson decide ya no continuar en Misión Imposible, y tienen que matar a su personaje, se siente como si le pasara una estafeta al personaje de Heidi Atwell y realmente ya no se siente tan bien, ¿no? O sea, sí es esta presencia femenina que tiene mucho mayor tiempo en pantalla, que también se vuelve pues esta aliada de Ethan, ¿no? Que lo apoya y que pues confía prácticamente ciegamente en él, pero sí hay una diferencia entre ambas mujeres, ¿no? Una es esta súper agente preparada, asesina, con esta presencia pues, sensual, ¿no? Como ustedes quieran verla, y el personaje de Grace hasta parece que es otro, o sea, de la película anterior a esta hay un cambio de cómo la presentaron, cómo se pasa supuestamente esta estafeta de coprotagonista femenina y el interés extraño que tiene en esta película, porque ella ya realmente no tenía nada que hacer aquí. O sea, ella ya no entraba en la historia, sino es justamente porque pues, en teoría le interesaría a Ethan, ¿no? Es como se involucra. Ella lo vuelve a buscar y es cuando se los llevan juntos, ¿no? Y él la salva y bueno, pues ya ella se queda de lado con Benji, tratando de ser parte, ¿no? De este plan para salvar el mundo. Entonces, creo que la película en ese sentido peca un poco de exceso de personajes a los que al final no les podía dar ni mayor tiempo, ni mayor explicación, ni mayor profundidad, lo que sí ocurría en películas anteriores. No digo que esté mal porque al final todos funcionaron, ¿no? Como esta pieza para que al final el plan de salvar al mundo pues funcionara, ¿no? Pero su pretexto sigue siendo como muy débil o endeble. De ahí en fuera creo que a mí me gusta, ¿no? Cómo llevan en estas secciones, ¿no? A estos diferentes personajes que se van pasando de una u otra forma la cámara, ¿no? De Angela Bassett, vamos a esta pues con estos tenientes, luego vamos al submarino, o sea, todo esto como vamos viendo la acción y después cómo regresa la película a tratar de darnos sentido con otras películas, por ejemplo, saber qué era la pata de conejo de la tercera película, por qué trajeron a la persona que cuidaba los datos y la información de la primera película que está exiliado como en una isla, sí, ¿no? Según yo es como una especie de isla al sur del planeta, en donde todo es hielo, está congelado prácticamente, y también, ¿no? Se une como a esta misión, traer a Gabriel de regreso, o sea, hay cosas como que tratan de regresar y no me parece que todas funcionen. Me gusta que haya esa intención como de homenaje a todo lo que se hizo en Misión Imposible, pero siento que había cosas que se podían rescatar de mejor forma. Por ejemplo, nunca se dice qué pasó con el personaje de William Brandt, ¿no? Y él incluso en cierto momento había quedado al frente del FMI o parte de abajo del personaje de Alec Baldwin. Entonces, hay cosas que, bueno, no nos dijeron qué pasó, pero entonces, ¿por qué nos traes cosas tan random, ¿no? A la mesa en esta última película, primero con flashbacks y luego con inserciones de estas cosas, ¿no? De la pata de conejo, de Gabriel, de otros personajes que pues realmente entiendo que te funcionan para la trama, pero que están hasta de cierta forma un poco forzados, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí, muy de acuerdo. Aunque sí tengo que decir que la incorporación de el personaje de la primera película me pareció magnífica. O sea, al final del día
creo que vale la pena nada más por el simple hecho de cuando Ethan se disculpa y le dice, ay, perdón, por tu culpa te mandaron a Antártica, y él le dice, no, o sea, sí, pero si no fuera por ti, nunca hubiera encontrado al amor de mi vida y yo seguiría trabajando en esa habitación pensando que soy feliz cuando realmente no lo iba a hacer, ¿no? Y yo así como, ¡ay, qué Hasta le escribí bonito! un fic. Literal, y yo así como, ¡ay, qué bonito! O sea, yo creo que nada más ese personaje, perdono la inserción nostálgica, nada más por esa idea. O sea, creo que me pareció muy bonita y que al final vivieran también eso, porque cuando pues, hicieron voluntarios para autosuicidarse con la bomba, dije, no puede ser, o sea, ya los van a matar y ya me estaba molestando. Pero cuando llegó el otro personaje y les dijo, no, 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 sí podemos correr, 10 segundos, corremos allá y nos ponemos a salvo. Y yo así como, ok, sí lo van a lograr, no me preocupen. Entonces ahí fue cuando dije, ok, van a vivir, y eso me alegró mucho. Pero sí, tiene mucha razón lo que dice Andrea. O sea, creo que fueron demasiados personajes que al final del día no se podían tocar de la mejor forma, y como decimos, bueno, como yo dije también desde el inicio, querían referenciar demasiadas cosas que tal vez no deberían haber sido referenciadas, pero bueno. Pues miren, ya hay que ir cerrando este querido podcast, así que, em, Héctor, pues rapidísimamente, una última cosa que quieras decir antes de las conclusiones. Pero ahorita nada más que estaban de los personajes que son parte del equipo final de Ethan, que es algo que también que me gustó mucho, o sea, porque en otras películas casi todo, o sea, todo el equipo le era asignado por la nebulosa jerarquía de la IMF. Pero aquí a los que están al final, o sea, son todas personas que se volvieron heroicas gracias a Ethan. O sea, por ejemplo, o sea, como líder, pues queda básicamente Benji, que él es un personaje que a mí sí me gustaba mucho, o sea, porque él sí tenía que ser un poquito cobarde, o sea, no era como Ethan, no era como como Ilsa, o no era ni siquiera como Luther, o sea, él siempre dejaba cosas atrás, pero en estas últimas películas ya empezó a descubrir un poquito su heroísmo y su capacidad de líder. O sea, tenemos también a Grace. Grace era una ladrona que no le importaba nada más que ella misma y al final pues ya, ya es todo miembro del IMF. El de Gas, que era el miembro de la inteligencia que junto con el Jim Feld Jr. lo estuvieron cazando en la primera película, o sea, era un antagonista y luego después, cuando vio que Ethan tenía razón, o sea, que él era el único que sí, eh, sabía qué hacer con la entidad, pues decidió unirse a su bando. Y pues tenemos a París que se vuelve buena porque Ethan, o sea, literalmente le perdonó la vida. O sea, eso es lo que hace que cambie así como que absolutamente toda su manera de ser. O sea, y o sea, al final de cuentas, o sea, Ethan, pues es tan superheroico que influencia con su heroísmo y con su altruismo a todos los que están a su alrededor. O sea, es un súper maravilloso. Sí, eso es correcto. Ay, pero bueno, pues, Andrea, una última cosa que te haya faltado decir de Misión Imposible ya para pasar a la conclusión. Yo creo que solamente destacar, y creo que ya lo explicaron muy bien, es todas estas escenas que se vuelven muy, muy densas, muy interesantes y que además ahora tuvieron mayor tiempo en pantalla, según yo, la escena bueno, toda la secuencia del submarino, desde que nos empiezan a explicar qué es lo que va a hacer Ethan y a dónde va a terminar, o sea, cuál es el resultado y por qué es importante lo del submarino. em, Todo eso se vuelve como la parte pues central, ¿no? Muy medular de la misión, ¿no? Y el por qué estamos tan tensos, ¿no? Como que se siente que son dos pasos muy importantes, primero el submarino y luego lo que pase después de esa escena. Me gusta mucho, creo que yo lo critiqué ahorita, ¿no? Un poco la edición y también Edith mencionó cómo la cinematografía no es el fuerte de Misión Imposible, pero justamente la escena tanto del submarino como de las avionetas es donde hay mejor edición
y donde hay mejor cinematografía, ¿no? Entonces se nota que el presupuesto se fue justamente a estas dos partes esenciales, ¿no? De la película. Yo diría que justo por eso mismo la gente debe verla, o sea, ya eso vale el boleto, ¿no? Si son fans o no de Misión Imposible, si la primera hora les parece densa o les parece compleja, simplemente por ver esas dos escenas o esas dos secuencias, la película vale mucho la pena, ¿no? Entonces, por eso yo no me puedo decir ni decepcionada ni de dar un pero grande a la película, porque al final a mí lo que me gustó fue eso, o sea, fue que al final sí cumplieron como una película de Misión Imposible, ¿no? Con dos escenas de acción muy importantes, con un personaje como lo es Ethan, siendo Ethan, ¿no? Siendo este hombre muy consecuente consigo mismo, si bien elevado a un rango ya de superhéroe, sigue siendo él, ¿no? Entonces, yo, la verdad, disfruté mucho particularmente eso, disfruté la dinámica que tiene al final el personaje con otros, pues con otros personajes, vaya, y yo, si bien no me parece la mejor película de Misión Imposible, no va a ser mi favorita, tampoco creo que sea la peor, ¿no? Yo creo que tienen bastantes cosas buenas a destacar y creo que aquí se dijeron muchas de esas. Insisto, mis problemas tienen que ver un poco más con el guión y que hay un desequilibrio entre la primera parte o la película 7 con la película 8. No sé si le sobra metraje, sino yo creo que es justamente ese balance el que no está bien realizado, pero de ahí en fuera la película merece mucho la pena solo por esas dos secuencias y realmente porque es una muy buena saga, es una saga bastante consistente y sobre todo que sabe lo que es, ¿no? No pretende ser algo más, no pretende ser súper compleja en muchos sentidos. Casi siempre los conflictos que nos plantea son conflictos políticos, son conflictos justamente en términos de espías y nada más. O sea, sabe perfectamente qué es, a dónde va y quién es la audiencia y eso me gusta mucho. Ah, excelente, excelente. Pues mira, o sea, creo que va a ser un poco redundante, pero ya saben cómo me encantan a mí mis secciones, así que, Andrea, pues ahora sí, ya justamente para, ahora sí concluir al 100%, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Misión Imposible de Final Reckoning? Yo le diría que vaya a verla. La verdad es que tampoco hay tantas opciones ahorita en el cine. Entonces, entonces, qué mejor que ir a ver Misión Imposible. Si bien son 2 horas 40 minutos, son 2 horas 40 minutos que pues al final se disfrutan, es ver el cierre que esperemos, ¿no? El cierre de una saga que duró casi 30 años, ver el compromiso de un actor con la industria, con la profesión, con el género, con la audiencia, básicamente, y desde esa humildad, porque a mí sí me parece un gesto de humildad, el que ha tenido Tom Cruise, el decir gracias a la audiencia por dejarme entretenerlos, es parte de lo que él como actor refleja, ¿no? Él está consciente de quién es en la industria y también del privilegio que tiene de ser Tom Cruise, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, no perdamos esa oportunidad. La verdad es que ya a los 60 y tantos, Tom Cruise nos ha dado mucho. No sé qué tanto más pueda dar porque todavía tiene muchos proyectos. Es un hombre que trabaja los 7 días de la semana, no diría que las 24 horas porque sé que duerme 6 y las demás es trabajo y ver películas, pero aprovechemos lo que se nos ofrece con Misión Imposible. Y la verdad es que se disfruta muy bien en cine, ¿no? Esa es otra cosa importante de Tom Cruise, ¿no? Él ha luchado mucho por mantener el cine vivo, la experiencia cinematográfica de ir a una sala y disfrutar la acción y que pagues un boleto sabiendo que vas a ver aviones, que vas a ver peleas, que vas a ver una secuencia en un submarino que te va a tener con esa adrenalina y angustia y qué mejor que la oportunidad de verlo a lo mejor en IMAX si lo alcanzan y si no, pues en cualquier pantalla, la verdad es que se disfruta mucho. Ay, sí, definitivamente es una experiencia para ver en cines. Pero pues bueno, Héctor,
¿Tú qué le dirías a alguien que no ha visto Misión Imposible: The Final Reckoning? Yo creo que después de hablar 12 horas de Misión Imposible, mi opinión es un poco parcial al respecto, pero yo les diría que la fueran a ver porque se van a divertir, se van a entretener y sí van a llegar a entender lo que es un poco de la magia del cine. O sea, es una película que a lo mejor sí dura un poquito, pero en general la reacción de las personas que la han visto ha sido muy positiva. O sea, mis hermanos que no son mucho de ver películas, o sea, la fueron a ver y la disfrutaron mucho. Así que vayan al cine, como dijo Andrea, como hemos dicho aquí, vayan a ver en la pantalla más grande que puedan, vayan a ver en IMAX porque el cambio de proporción es bueno, pues es que en este mismo episodio Sinners y también hacen un gran uso del cambio de proporción, o sea, pero en general es algo que se disfruta mucho en la pantalla grande. Y pues sí, si van a ver Misión Imposible Final Reckoning, pues yo creo que tienen que ver la anterior, y pues si ven la anterior, pues sí también van a tener que ver la 5 porque es cuando se introduce Ilsa, y si ven esta, pues es también pues para que no nada más se lleven con los flashbacks, vean la uno y la 3 y pues ya están en eso, pues vean también las demás. Así que pasen algunas horas disfrutando de lo que es una de las mejores franquicias en la historia del cine. A ver, a ver, a ver. Y pues sí, querido público, pues yo también un poco por la misma línea. La verdad es que, como digo, tal vez no amé Misión Imposible: The Final Reckoning, Sentencia Final. Pero definitivamente estos 2 meses que estuve viendo, porque bueno, no las vi en maratón, tengo que confesarlo, veíamos como una película semanalmente, que al final del día, digo, también era mucho Misión Imposible. Pero bueno, básicamente en los últimos 2 meses que volví a ver Misión Imposible de la 1 a la 7, la verdad es que sí lo disfruté, me la pasé muy bien viendo cómo Tom Cruise arriesgaba su vida una y otra vez por el amor al cine. Em, pero también me encantó ver cómo se filmaban las secuencias de persecución en autos, en motos, recordar, porque hay algo curioso que me pasaba. Como les digo, en Paramount Plus el sonido está muy, muy chafa, debe ser un estéreo feo. Cada vez que veía la escena, me acordaba de cómo se había oído cuando yo la vi en IMAX. Entonces, eso a mí, o sea, era como bien loco porque que te acuerdes cómo sonaba una película cuando la viste por primera vez, me parece algo que definitivamente no pasa seguido. Entonces, la verdad es que me sorprendí mucho de recordar no tanto tal vez las imágenes, sino las sensaciones que me daba. Y creo que eso es en general Misión Imposible. Sí, la trama a veces no tiene sentido, a veces en general el universo de Misión Imposible no tiene sentido, pero hay algo de corazón ahí adentro, hay algo de propósito y sobre todo hay algo de eso de hacerte sentir, de sentir emoción, de sentir miedo, de sentir vértigo, de sentir claustrofobia, de sentir adrenalina, a pesar de que no lo estás viviendo, pero que esto es lo más cercano que lo vamos a vivir. Y qué bueno, porque a mí no me suban ni a un edificio de 10 pisos, porque yo ya estoy sudando. Entonces, para mí perfecto vivir estas emociones a través de Tom Cruise por pantalla en IMAX, me parece excelente. Entonces creo que para mí eso es Misión Imposible y la verdad es que me encantó ver todas estas 8 películas de nuevo. Sí me dolió un poco que no fuera el mejor final. Como dice Andrea, la verdad, por es nuestra cruz en cierta forma saber tantas cosas del cine porque le podemos dar excusas o perdones o justificaciones a ciertas cosas y está bien, pero bueno, sí, como película tal vez no me encantó, pero en general como saga me sigue pareciendo muy importante y muy buena. Y digo, para quienes amen, por cierto, a Ilsa Faust, y yo negaba que se había muerto en la 7ª entrega. Yo decía, en la 8ª va a regresar y va a estar viva porque la magia del cine.
Y cuando no regresó, yo la verdad sí me decepcioné mucho. De hecho, creo que fue una de las razones por las que salí con mucho enojo de la película o con mucha decepción, porque no revivió Ilsa Faust. Pero el internet se encargó de que básicamente al final de la toma, cuando Tom Cruise ya va caminando lejos una vez más con la inteligencia artificial en su mano, para que confiemos que él la va a destruir en algún punto, en esa toma final se le acerca una mujer que literalmente por la espalda que la vemos se parece un montón a Ilsa Faust. Entonces el internet, Héctor y yo, que somos team de Lulu, decimos que Ilsa Faust vive y que es efectivamente esa mujer que acompaña a Ethan Hunt al final de la película. Así que no sabemos. Hice todo un análisis comparativo de que Exacto. 100% es Ilsa Faust. Entonces, realmente ya con eso pude subirle media estrellita más en Letterboxd a la película y puedo decir que no iré por Christopher McQuarrie porque yo lo puse en Twitter, puse, si no está viva Ilsa Faust, Christopher McQuarrie, cuídate porque no voy a descansar hasta cobrarte. Y digo, si lo veo todavía puedo verlo feo, pero bueno, al menos tal vez ese pequeño easter egg que descubrimos el team de Lulu, tal vez ya no se siente tan feo. Pero bueno, sí me dolió que no regresara Rebecca Ferguson, porque creo que se me hizo que fue el personaje que salvó Misión Imposible. Así, si me preguntan, gracias a Ilsa Faust hubo 8 películas de Misión Imposible. Así lo digo. Pero bueno, entonces vayan a ver Misión Imposible, está en cines todavía. Si pueden irla a ver a cines, la verdad es que ahí vale la pena siempre ver Misión Imposible. Pero si no la pueden ver, véanlas en su casa de la mejor forma posible, porque la verdad es que valen muchísimo la pena. Y vean todas tienen lo suyo, unas son mejores que otras, pero al final del día todas las 8 películas constituyen Misión Imposible y son parte de esta magnífica saga que ya casi ya cumplió 30 años, sí, porque era del 96, ya casi cumplió 30 años, y pues nada, así que, en fin, gran película. Bueno, no sé si gran película, pero gran saga, película con sus asuntos, como ya dijimos, pero vayan a disfrutarla a cines. Así que, bueno, pues ya creo que con eso llegamos ya al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido público. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos hablar de esta magnífica saga. Andrea, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público fuera de este espacio? Muchísimas gracias por la invitación. Yo súper feliz de platicar de cine en general. Y me pueden encontrar en la hermana república de Plano Secuencia, en donde pues cada semana nos encontramos hablando de películas por ahí de los viernes en su plataforma de podcasting favoritos. Ahí estamos como Plano Secuencia. Y en mis redes sociales me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @AndreaPadme, en donde me encuentro compartiendo pues contenido diverso y siempre son bien recibidos los comentarios. En el caso de mi visionado, en Letterboxd me encuentran como Padme con Y, en donde pueden ver pues mis listados de lo mejor de cada año, lo que yo así considero, y también mi visionado más reciente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y de hecho, ¿tienes de buena casualidad tu ranking de Misión Imposible ahí en Letterboxd o no lo hiciste? No he hecho, usualmente no hago rankings de franquicia, nada más hago así como de lo que me gusta más por cada año y tengo por ahí un par de listas adicionales, pero no tengo ranking de Misión Imposible. Me costaría mucho definir fuera de la primera, o sea, de mi favorita y mi segunda favorita, las demás. Creo que sí sería difícil para mí. Bueno. Porque yo ahí sí que público, yo sí tengo mi ranking ahí en Letterboxd de Misión Imposible. Pero bueno, está bien. Muchísimas gracias, Andrea, por venir. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Estamos los martes a las 9:30 y los jueves a las 11.
Este jueves pasado hablamos de Mission Impossible, The Final Reckoning, y esta semana, este jueves a las 11, vamos a terminar con Andor, la segunda tanda de episodios del 7 al 12. Dicen que está buena. Eso dicen. Escuchen nuestro programa de Andor. Sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Héctor, por venir aquí al podcast. Y bueno, ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT Idea, donde hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, obviamente, y pues ahí de una u otra cosa que se me cruce. Y bueno, ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Falange, que estuvo por ahí, estuvo también ahí Sofía y estuvo Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat de Twitch. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, que esto que el otro, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adictis, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos acompañan junto con nuestra Aníbal Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Pues, querido público, la próxima semana ya se los había dicho un poco la semana pasada que este mes también va a ser un poco de aniversarios, pero esta ocasión van a ser aniversarios que yo quiero hablar, porque YOLO. Y sí, como es el mes de junio, y empezamos con una gran película LGBT con nuestro rey asexual Ethan Hunt. Entonces, la próxima semana vamos a hablar del... ¿Qué es el 15? No, 10. Debe ser como el 10 aniversario, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar del aniversario de la primera temporada de Sense8, que es esta serie de Netflix que no sé si recuerdan, pero está dirigida, creo que la primera sí es por las hermanas Wachowski y luego ya fue Lana nada más, si no mal recuerdo. Pero bueno, vamos a hablar de esta serie que la verdad yo soy muy muy fan de Sense8. A mí me gustó muchísimo en su momento, yo la vi conforme se fue estrenando. Y creo que me gustaría checar el recorrido que fue haciendo esta serie, primero con su primera temporada y yo creo que ya el próximo año o algo así revisaremos la segunda y la película final. Pero bueno, así que acompáñenos la próxima semana para hablar de Sense8. No es tanto porque es junio, realmente el aniversario es este mes, porque se estrenó este mes, por junio probablemente, pero bueno, todo en lo que sabemos si fue primero el huevo o la gallina, hablaremos de esta serie. Así que, bueno, querido público, pues que tengan una muy linda semana. Si viven en el norte, cuídense del sol, si viven en el sur y en el centro, agarren sus chinampas porque a la frega está lloviendo, así que tengan mucho cuidado, manejen con cuidado, salgan a la calle con cuidado y pues nada, cuídense mucho, querido público, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, Andrea y Héctor, cuídense mucho, bye bye. Bye. Bye.